Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la libertad artística en Miami. En Estados Unidos hay una libertad artística absoluta, hay una libertad de prensa total, hay una libertad de expresión increíble, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Claro. Y la libertad artística, bueno, ¿qué ocurre con los músicos, con los artistas de Cuba en Miami? Bueno, pues que como no recen el catecismo, se les pasa la cuenta. Eso les ha Sí, sí. pasado a A muchísimos todo, a todo, sí, artistas. sí. No solamente los que van, los que iban, porque ahora ya pocos van, porque no les dan ni siquiera la visa. Aparte de los artistas que viven en Cuba cuando van a Miami, que son objeto de boicot, persecución, incluso problemas legales, ¿no? Eso ha sido el caso de muchos, ¿no? Como es el caso de Buena Fe, el caso de Jaila, María Mompié, bueno, de muchísimos artistas que han sufrido la censura y el veto institucional incluso en Estados Unidos, en concreto en Miami. Pero es que aparte de lo que han sufrido y sufren esos artistas que viven en Cuba por no rezar el catecismo, no por dar loas a la revolución, no, sencillamente por no decir nada, por llevar su arte y nada más. Aparte de eso, los que viven en Miami lo sufren todavía más, porque están ahí en el ojo del huracán, Claro. ¿no? En el monstruo. Bueno, pues leemos algunos titulares en secuencia. Primero, congresista Díaz Balart, extrema derecha de la Florida, pide investigar a los músicos Dani Ome y Kevincito el 3 tras hacer gira de conciertos en Cuba. Claro, cometieron el enorme pecado De ir a su país. no, y de retratarse, de ir a su país, a Cuba, aunque ellos viven en Estados Unidos, de retratarse incluso en una caldosa, en un CDR, bueno, eso ya realmente ya no podían más. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? De la campaña en Miami y de la gestión de este nazi llamado Díaz Balart. Bueno, pues Mario Vallejo, otro periodista terrorista también de estos mercenarios, nos dice: Estados Unidos a los reggaetoneros cubanos, los artistas Dani Ome y Kevincito el 13 no podrán dar conciertos internacionales tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponerles restricciones migratorias, ta. Bueno, luego Kevincito el 13 ha hecho unas declaraciones, dice, aclara rumores y manda a callar a los haters, dice que todos los rumores que circulaban sobre la gira por Europa, iban a hacer una gira por Europa estos dos, y la han cancelado, la han pospuesto. Y bueno, y el artista, un poco para quitar hierro y sobre todo para ver cómo sale del embrollo en el que le han metido, dice que bueno, que los problemas no son migratorios. Dice, la gira no está cancelada, sino pospuesta temporalmente debido al proceso de solicitud que tenemos de la ciudadanía estadounidense. El artista explicó que tras aplicar para la ciudadanía hace 2 o 3 meses, es recomendable no salir de Estados Unidos mientras se completa el proceso, y esto ha afectado a la programación del Tour europeo. Bueno, a ver, más claro ni el agua. Si tenían una gira por Europa y después de las amenazas y del anuncio en las redes sociales y en estos medios anticubanos de que tienen un veto migratorio, has cancelado una gira de conciertos que te va a costar un pastizal, es porque realmente tienes un peligro serio que veremos si no se lleva a cabo definitivamente, a menos que hagas declaraciones políticas contra Cuba, un peligro serio, incluso de que no te den la ciudadanía, incluso de que te puedan deportar. Y en ese camino y en ese escenario es que tienes que bueno, pues, ¿cómo se dice? Tranquilizar a tus fans, decir que la cosa no es tanto como dicen, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en Miami hay una censura absoluta a todo lo que es un artista de Cuba que no dice patria y vida, dictadura, régimen, censura y bla, 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 bla. Cuando la propia censura la tienen allí, cuando el régimen
Y la dictadura la tienen allí mismo, en Miami. Exactamente. Bueno, es un ejemplo más de tantos de que se contradice con la narrativa que ellos imponen o pretenden imponer al resto, ¿no?, de los ciudadanos. Unos músicos cubanos que viven allí, viajan al país que le vio nacer, comparten con los vecinos, las vecinas. Bueno, ya eso es suficiente para desatar una campaña contra ellos, porque cada actuación de músicos o artistas cubanos en Estados Unidos, particularmente, especialmente en el sur de la Florida, tiene que pasar por el aro de decir algo en contra del gobierno revolucionario, en contra de Cuba, en contra incluso de la sociedad cubana. Tiene que decir algo, o sea, una actividad cultural, musical, como se le pueda llamar, pues tiene que tener ese ingrediente, el ingrediente de atacar, demonizar a la revolución cubana, al pueblo cubano, en definitiva, que es el pueblo el que construye, el que lucha y el que heroicamente intenta hacer avanzar el país en medio de una guerra. Pero si no dicen nada contra Cuba, van a cantar, que es lo que se suele hacer. No politizar. Ellos politizan las actuaciones de los músicos cubanos por la trascendencia que tiene, la relevancia que tiene, por el impacto que tiene socialmente hacia el interno de Cuba y también ahí en el sur de la Florida, en Miami, hay una mafia política que también se retroalimenta de todas esas narrativas para mantener que... O sea, ellos piensan que con eso van a derrotar a la revolución cubana. Están equivocados. Pero bueno, lo cierto es que le hacen una faena tremenda a los músicos que no quieren exponer su arte, su música, nada más. Ah, no, pero sí tiene que hablar contra de Cuba. Si no, ya Bueno, sabes lo que te cae. ahí está el ejemplo de muchos que han pasado por el aro, ¿no? Sí, sí. Gente de Zona, de Stemer Bueno, que ahora está haciendo una campaña de revisionismo histórico en favor de Fulgencio Batista. Y es que alucinas. El cambio y el giro copernicano increíble. Bueno, de mentes vacías, indudablemente, ¿no? De gente con muy poca cultura, son grandes músicos. Y mentes colonizadas, José. Es que lo que hemos dicho en anteriores programas, las mentes colonizadas no dan más, no pueden ir más allá. Tienen la colonia en sí mismo. ¿La colonia de qué? Del imperio. Bueno, y la colonia... Y del billete. Y del billete, que es lo único que les interesa. Ahí está, ya te digo, gente de Zona, ¿no? Que hicieron pues más o menos lo que han hecho estos artistas. Actuar en Cuba. En aquel momento ellos no vivían en Miami, sino que vivían en La Habana y también tenían casa en Miami, hay que decirlo. Pero se les ocurrió en un concierto con Laura Pausini saludar al presidente de Cuba. Nada más que eso. Ni siquiera decir que viva el presidente de Cuba, viva la revolución, no, nada más. Automáticamente se les hizo una campaña para retirarles la Green Card, la posibilidad de residir en Estados Unidos, y se les acababa el negocio, el mercado latino, controlado por los Estefan en Miami. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues que se metieron de la noche a la mañana a hablar de política como loros. Que no saben de política. Pero Patria y vida, dictadura, que es que no se lo cree nadie. Bueno, nadie más que los tontos que le siguen, ¿no? Es una falsedad absoluta para defender que su dinero.